grabando. No, ya está grabando. Listo, ya. Sí. Buenos días. Bueno, vamos a hablar primero que todo del documental 970 con respecto a la problemática que hubo entre los campesinos y el gobierno colombiano. Vamos a presentar con mis compañeros María Fernanda Iguarán y José Manuel Anato. Bueno, en el análisis crítico del documental nos habla un poco sobre el decomiso y la destrucción y también el desecho de 70 toneladas de arroz campesino por parte del gobierno colombiano en defensa de los intereses de empresas transnacionales en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. Estos acontecimientos sucedieron en el pueblo de Campo Alegre, Huila, y el documental se encarga de mostrarnos la participación del Instituto Agropecuario, el ICA, y su relación con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y las políticas que toma y van encaminadas a implementar normativas a su favor. En particular, el Reglamento 970, el cual demanda a los agricultores a sembrar y vender solo semillas certificadas. Y fue por esta ley que se acusa a los agricultores de violar los derechos de la propiedad. Esta sentencia impide a los arroceros de la zona sembrar semillas tradicionales porque no cuentan con una investigación ni una aprobación fitosanitaria para el uso y el cultivo del arroz, por lo que solo se pueden sembrar semillas certificadas de la empresa internacional Monsanto. El uso de esta obligación lleva al colapso de las minorías, en este caso los pobres y los campesinos, y también amenaza con su desaparición. Pero sin embargo, además de todo esto, hace que todo el país dependa del comercio con otros países para poder alimentarse. Teniendo todo esto en mente, el documental busca destacar la injusticia y el abuso de poder que comete el gobierno con la población campesina, debido a que la ignorancia en los diferentes aspectos de la economía nacional. Por ejemplo, en Colombia el campo atraviesa una crisis decadente debido a estas acciones de organismos que deberían velar por la seguridad y tranquilidad de sus productores, pero estos deciden proteger los intereses de las transnacionales por precios más bajos para tratar de enriquecer los sectores económicos y personales. Ahora los dejo con mi compañero Cristian. Bueno, hablando un poco pues del resumen del documental, vemos que todo inició en la Cumbre de las Américas en Cartagena, donde se reunieron el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Barack Obama, en el cual anunciaban la ratificación del Tratado de Libre Comercio, más conocido pues como el TLC, que hubo entre Colombia y Estados Unidos. Como tal, para llegar a la firma del acuerdo, el gobierno colombiano se tuvo que comprometer a modificar y promulgar varias leyes y resoluciones, en la cual dentro del documental se habla de la resolución 9.70, que fue aprobada en el año 2010, en el que reglamenta el uso de la semilla certificada, en la cual pues se le exige a los agricultores que solo usen esta semilla, que es producida por empresas dentro de todas sus cosechas. Al tiempo pues también se prohíbe que guarden el fruto de la misma para reutilizarla. Está prohibido pues que reutilicen las semillas, solo tienen que comprarla. Y también, pues por esto se criminalizó a los campesinos y se utilizó el uso de la fuerza policial para detener, pues como tal, estos cultivos de arroz. Bueno, dándole una mirada desde un punto ético, surge la pregunta de que si los gobiernos participantes de aquel tratado tuvieron en cuenta los daños que generarían el campesino colombiano. Para responder esta pregunta, nosotros consideramos que tanto el gobierno colombiano como el americano eran conscientes del acto que estaban cometiendo, que puede que para Colombia no fuera un acto ético, pero para Estados Unidos sí. Después de todo, para ellos solo se trata de beneficios y que tanto ayudaría a esto al crecimiento de su nación. Por otro lado, tengamos en cuenta que quitarle su fuente de trabajo a los campesinos y botar la comida en lugar de ofrecerla a un precio menor, o incluso llegar a regalarla, es demasiado cruel. Cualquier persona, por muy mínimo que sea su conocimiento sobre este tema, se daría cuenta que en Colombia se estaban violando los derechos de toda una población. Nosotros consideramos que es injusto quitarle su fuente de trabajo al campesino y que es mucho más injusto botar la comida en un país en el cual el 54,2% de los hogares presentan inseguridad alimentaria y en el que por año mueren más de 8.000 personas por desnutrición. Por otro lado, como dijimos anteriormente, puede que el gobierno de Colombia en aquel momento viera este caso como muy poco ético, pero que haya tenido que recurrir a esto por presión política. Recordemos que este país es nuestro mayor aliado comercial y el cerrar puertas con ellos o poner límites de alguna otra forma afectaría nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con ellos. Siguiente, por favor.
Bueno, pasando pues como tal, vamos a hablar ahora de la reforma a la salud en Colombia y desarrollo de la ley reglamentaria estatutaria 1751 del año 2015, en la cual se hablaron pues de unos capítulos del 13 al 18 respecto a los documentos en referencia a la reforma a la salud. Vamos a encontrar que el capítulo 13 hace referencia a la política de formación y educación en salud, el capítulo 14 al régimen laboral de los trabajadores en salud, el capítulo 15 a la autonomía profesional y autorregulación, el capítulo 16 al régimen disciplinario y sancionatorio, el capítulo 17 al periodo de disposiciones de transmisión y vigencias, y el capítulo de 8 se habló de otras disposiciones. Como tal, dentro de esta cátedra o esta conferencia realizada en la Universidad del Bosque, pues se trataron temas con respecto a la reforma sanitaria y a la visión que se tiene hacia esta. Se habló de implicaciones que trae hacia el sector salud y pues también hacia el país. Se habla sobre todo lo que puede traer esta ley y se trataron y se explicaron los principales objetivos de la reforma y lo que se espera que pueda llegar a beneficiar al país como a sus ciudadanos. Como tal, se trató y se explicó qué trae esta reforma. Se habló del acceso universal a la salud, también una mejor atención hacia el paciente y una mayor atención. Como tal, se quiere una mayor eficacia en este punto afectado. Se trató también de los aspectos de la ley, el que haya salud un lado, también que se presente un paquete mínimo de prestaciones en el sector privado para la atención médica a los ciudadanos, pues con esta se podría entender que se abrirá pues un mayor campo de atención médica y no habrá tanto caos para recibir atención. Esto pues generaría pues una mayor eficacia en el sector salud. Se habló también de la mejora a las instalaciones y a los centros médicos, a los avances que se ha hecho dentro de ellas, pues esto generaría pues un mayor avance al sector salud y que la capacidad de atención médica se extienda. Por otra parte, también no se deja atrás pues las zonas rurales. Como tal, se cuenta con un centro de salud pues que no cubre todas las capacidades médicas como las cubre un hospital o una clínica y que para brindar una buena atención médica dentro de estas es bastante complicado, además que si bien se sabe, pues no todas las zonas rurales cuentan con un centro médico y también tenemos que gran parte de estas no le brindan como una buena atención médica a los ciudadanos que viven en los sectores rurales. Bueno, mira, desde un punto Más. ético. Para responder las primeras dos preguntas, ¿qué será mejor o cómo se verá beneficiado? Nosotros tuvimos en cuenta la integralidad y la equidad en el sistema. ¿Por qué la integralidad? Porque pues, se debe garantizar la integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y paliación de una enfermedad. ¿Y por qué la equidad en el sistema? Ya que por medio de esta, el Estado adoptará políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades y promover el mejoramiento de la salud. Con esto lo que se busca es elevar el nivel de la calidad de vida. Por eso consideramos que sería mejor si se tuviera esta ley en el sistema de salud. Esto afectaría el sistema de salud. Esta pregunta surge porque la mayoría de la población colombiana piensa de que al tener esta ley van a desaparecer las EPS. Sin embargo, es todo lo contrario. Lo que se va a hacer es un estudio sobre estas para saber qué empresas o EPS están siendo corruptas con su organización. Por último, tenemos el Estado está en lo correcto. Nosotros consideramos que el Estado está en lo correcto debido a que por medio de esta ley se busca que los pacientes tengan sus deberes y derechos, tengan una atención primaria, que es que prioricen la atención de los niños, niñas, adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado. También está que, pues, está la prohibición de la negación del servicio, es que toda persona tiene derecho a tener un mínimo decente de salud. Por último, tenemos la política farmacéutica, que es que se regulará el precio de los medicamentos por parte del gobierno. Algo en lo que no estamos de acuerdo es en la autonomía médica que se busca dar, ya que los profesionales de salud, al tener autonomía, puede que
muchas veces traten a un paciente bajo juicios morales y éticos y no les den el debido trato o tratamiento para poder mejorar su enfermedad. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias.